logrado determinar el día de ayer. Había algunas consultas pendientes y más, que hoy día vamos a tener tiempo para poder de alguna forma satisfacer esa inquietud que han mostrado con referencia a los vectores. Entonces, en ese sentido, dando continuidad a lo que habíamos iniciado el día de ayer, eh, vamos a ir mencionando algunos tópicos en este caso de lo que son los espacios vectoriales con producto interno. Uno de ellos, uno primero, que básicamente es un teorema a la final, ¿no? Este es un teorema. Este teorema, ¿qué dice? Si yo, por ejemplo, ya conozco que es una base, en este caso, una base ortonormal, ¿no? Si tengo un conjunto, cualquiera en este caso, B sub 1, B sub 2, etcétera, B sub n, y puedo afirmar que este conjunto es una base ortonormal, obviamente esta pertenece a un espacio vectorial, ¿no ve? O sea, por la forma que tiene, habría que ver cuántas componentes tiene cada uno de estos vectores, o si son polinomios o matrices en el contexto amplio, ¿sí? Y yo, de esta base, o sea, de este espacio vectorial, recuerden que no solo tiene este conjunto, ¿no ve? Tiene muchos conjuntos, ¿sí? Podemos encontrar, en este caso, un vector B o un vector U. Es indistinto, ¿no? El nombre que le demos. O sea, nosotros podemos decir sea un vector U cualquiera que pertenezca a esa misma base, eso es importante, ¿sí? O a ese mismo espacio vectorial en este caso. Sabíamos que nosotros este vector U podíamos expresar como combinación lineal de una cantidad de elementos que pertenecen a un espacio vectorial. O sea, para nosotros era válido lo siguiente, ¿no ve? Si es que queríamos que este vector generase a su espacio vectorial, o sea, esté dentro de su espacio vectorial. Entonces, nosotros hacíamos esta combinación lineal, K sub 1, B sub 1 más K sub 2, B sub 2 más, así sucesivamente, K sub n, B sub n, ¿correcto? Esto hacíamos para que este conjunto o este vector U genere a su espacio vectorial y además estos otros vectores garanticen en este caso la condición de conjunto generador, ¿no ve? Se podría haber hecho esto, ¿sí? Y siempre que nosotros hacíamos este tipo de combinaciones lineales, nos remitíamos básicamente a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y este debería tener única solución para afirmar, en este caso, lo que necesito demostrar en este momento. Pero, como ahora ya conozco cómo se encuentra una base ortonormal y más bajo un espacio vectorial con producto interno, y obviamente ese producto interno puede ser arbitrario en este curso de álgebra lineal, ya no nos centramos solamente en el producto punto que conocíamos inicialmente en un primer semestre, sino ahora ampliamos el contexto porque puedo modificarle al producto euclidiano interior, al estándar que conocemos o al producto punto, entonces el contexto se diversifica. Y yo ya conozco que esta base es, en este caso, este conjunto es una base ortonormal, pero también a la final sigue siendo base, ¿correcto? Y cuando yo escribía es un vector cualquiera de ese espacio como combinación lineal de este conjunto, estaba garantizando la condición de conjunto generador para afirmar que esto es una base. ¿Y eso qué implicaba? Como les decía, resolver un sistema y encontrar única solución. Pero ahora, en el contexto, miren, esto tiene una variación. Nosotros podemos hacer lo mismo evitando resolver este sistema de ecuaciones lineales, sabiendo que este conjunto es una base ortonormal. Si eso es cierto, entonces nosotros podríamos plantear, en vez de hacer esta combinación lineal clásica que conocíamos, ahora podemos hacer la combinación lineal, pero en términos del producto interior. Como todo esto está establecido para el producto euclidiano interior, entonces yo podría hacer lo siguiente, miren, hacer producto interno entre este U y cada uno de los vectores del conjunto multiplicado por el conjunto más el producto interno
por B sub 2 más, así sucesivamente, el producto interno entre U y B sub n por B sub n. Esto es válido sí o sí si B1, B2, etcétera, Bn son ortonormales. O sea, pertenecen a una base de este tipo. Entonces, ¿qué ventajas había tenido conocer o tener bases ortonormales? Evitar este cálculo laborioso que teníamos antes y ahora hacer solamente simples productos internos. Y esto se puede demostrar definitivamente eh, garantizando que obviamente este conjunto sea una base ortonormal, que esa es una verdad que la estamos asimilando. Nosotros sabemos, si hacemos, por ejemplo, en este caso, estos productos internos y reemplazamos el valor de U que hemos planteado en un inicio, miren, voy a hacer lo siguiente, en este producto, en cualquiera. Tenemos que hacer el sentido genérico, porque miren, esto se repite de esta forma, ¿no? U, B sub I, podría poner, va a dar un parámetro cualquiera, yo diría que va a ser K sub I, para I que valga en dónde, 1, 2, etcétera, hasta N. Existen muchos casos, ¿correcto? Y lo que debo garantizar que realmente esta combinación lineal, o sea, esto que estoy planteando, saben ustedes que un producto interno es una constante, es equivalente a poner este caso 1, porque eso estoy queriendo demostrar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O cómo valido esto? Directamente yo sé que va a haber las siguientes condiciones, o sea, miren, si yo, por ejemplo, en este producto cualquiera, en este genérico, reemplazo el valor de U. Miren, voy a hacer lo siguiente. Yo sé que es K sub 1, B sub 1, más K sub 2, B sub 2, más, etcétera, K sub N, B sub N y B sub I. Así es, ¿no ve? Reemplazando. Y sabemos que por el axioma de distributividad y después de homogeneidad, esto se puede transformar en ¿qué? Miren, estamos haciendo producto interno entre este y este elemento por un lado, después entre este y este segundo, etcétera. Así vamos haciendo productos internos, ¿no ve? ¿Qué vamos a tener a la final? Tendríamos, miren lo siguiente, K sub 1 por B sub 1, B sub I, ¿sí? Y esto yo puedo afirmar que es, bueno, si es K sub 1 en este caso, ¿no ve? Pero recuerden, este I va cambiando de 1, 2, 3 hasta N. Yo a la final puedo afirmar que esta es una constante, este producto, para esta condición dada. ¿Por qué puedo afirmar aquello? Porque, miren, si hago valer para el caso de I igual a 1, ¿qué tendría? Recuerden que la base es ortonormal, entonces habría esta situación. K sub 1 va a ser producto interno de B sub 1 con B sub 1. Y esto es lo mismo que decir K sub 1, el producto interno de algo consigo mismo es el módulo de ese vector, ¿correcto? Y eso estaría elevado al cuadrado, pero como esta base es ortonormal, su norma es unitaria, por lo tanto sería 1. Solo en ese caso validaría y para el K sub 2 va a valer. En todos los demás casos, lo que yo vaya encontrando, miren, cuando sea diferente, por ejemplo, K sub 1, B sub 1 con B sub 2, me doy un ejemplo, esto va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque este conjunto es ortonormal, o sea, el producto entre dos de ellos va a dar 0, ¿no ven? K sub 1 por 0 sería en este caso. Por eso es 0 y todo lo demás desaparecería en este desarrollo. Este desarrollo a la final, ¿qué va a tener? Miren, se transformaría este en ¿qué? Y esto garantiza lo que les estoy diciendo. Tendríamos lo siguiente, miren, K sub 1 por B sub 1, B sub I, así sería, más K sub 2, B sub 2, B sub I, ¿no? K sub 2, K sub 1, más así sucesivamente, tendríamos K sub N, B sub N por B sub I, ¿correcto? Igual, en este caso, habría que hacer las consideraciones. Este igual baja a esto.
dependiendo qué valores asuma I. Puede ser 1, 2, n. Y vamos a llegar a la misma conclusión. Cuando lo que yo necesito demostrar que evidentemente esta constante es un producto interior. Esta otra constante es este producto interior y así sucesivamente. Entonces, queda establecido por esta condición que les he dicho, que este producto interno a la final había sido la constante. Y como hay perpendicular entre estos, los demás anularían. Para cada valor que asuma, entonces voy a tener para B sub 2 lo mismo, para B sub n lo mismo. ¿De dónde sale ese desarrollo? De hacer cumplir los axiomas de aditividad, de homogeneidad para poder llegar a este desarrollo final. Entonces, de esta forma logro demostrar que si antes para demostrar que algo era una base o era un conjunto generador, porque eso viene por efecto, ¿no ve? De un paso a otro paso, tenía que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Cuando yo tengo un conjunto que es ortonormal, esa misma demostración se resume ¿a qué? A hacer esta combinación lineal, pero utilizando productos interiores. Obviamente en un espacio vectorial con el producto escalar en el sentido genérico. Pero si yo quisiera adecuarme a un producto interior particular, esto también se ha de cumplir. Recuerden que ahora ya no solo tenemos el producto euclidiano interior, sino una diversidad de productos interiores. Es más, aplicamos a una diversidad de objetos. Si bien hago uso remanente y recurrente de este tema de vectores, es para su comprensión nada más, pero el sentido de abstracción tendría que ser mucho más amplio, ¿no? Entonces, esto es un teorema. Siempre que yo tengo una base ortonormal o un conjunto ortonormal, en este caso, si yo quiero garantizar que cualquier vector de ese espacio vectorial lo puedo escribir como combinación lineal de este conjunto, definitivamente resumo solo a hacer productos interiores. Y me evito hacer en este caso el cálculo de un sistema. Inge, no se le escucha. Su micrófono está en silencio. Ya, ahora sí, ¿no ven? Sí. Ya. Entonces, en este nuevo contexto, miren las facilidades que tengo cuando yo hago o cuando yo conozco o tengo un conjunto que es considerado una base ortonormal. Cambia el rol, ¿no? Antes no podía admitir este tipo de combinaciones lineales, pero aquí logro demostrar, al ser este un conjunto ortonormal, que estas constantes que antes las encontraba por resolver el sistema de ecuaciones, ahora las encuentro haciendo este producto interior. Eso solo se va a poder cuando este conjunto sea una base ortonormal. No sé si alguien tiene alguna consulta con referencia a las aplicaciones ya que se tiene una vez que se conoce que un determinado conjunto es ortonormal. ¿Se entiende? O sea, a eso queríamos llegar, ¿no? Ahí les decía siempre, o sea, ¿qué sentido tiene encontrar una base ortonormal? ¿Para qué hago tanto procedimiento? Justamente estando en ese conjunto ortonormal, ya muchos cálculos son más sencillos de realizar. Les muestro acá uno de ellos y después les dije, por ejemplo, cuando estemos en el quinto capítulo y diagonalizando, si nosotros a esos vectores propios que vamos a encontrar en su momento los ortonormalizamos y conformamos con eso una matriz de columnas o una matriz de filas, lo que estamos haciendo es tener una matriz ortogonal, porque las filas de esa matriz son ortogonales entre sí. ¿Y eso qué implica? Me evito hacer una inversa, sencillamente ya transpongo la matriz para obtener, en este caso, la aplicación directa con necesidad de una matriz inversa. Entonces, son parámetros, son ayudas que ya tengo cuando yo logro conseguir o garantizar que un conjunto dado es ortonormal y obviamente pertenece a un espacio vectorial, ¿no? Entonces, de eso se trata, compañeros. No sé, bueno, si no hay ninguna consulta, pasaríamos a responder la consulta que hizo una de las compañeras con referencia a si era igual la componente, esto aquí lo cerramos, la componente con la proyección. Y le dije proyección, ¿no?
Le dije ayer directamente que no, ¿no? Proyección. Entonces, cuando estamos hablando de vectores, la componente generalmente es un concepto que pone o es una constante y la proyección es un vector. Por eso que no era igual. O sea, una componente es una constante, es la magnitud del vector y una proyección sigue siendo un vector. ¿Esto de dónde nace? Miren, lo que hay que encontrar es el contexto. Si yo, por ejemplo, tengo un vector como este, un vector A, ¿no? Puedo hacer tan grande o pequeño como yo desee, ¿no? Y aquí también tengo un vector B, qué sé yo, ahí, ¿sí? Entonces, yo quiero una proyección. ¿Qué es una proyección? Es como si yo aquí, bueno, este B fuera el que está sobre el piso. Imaginen que esto es una habitación, ¿correcto? Es una habitación, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande para no sobreponer. Miren, esta es una habitación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, B está sobre el piso de la habitación. En el contexto, cuando yo esté haciendo uso de estos conceptos, este piso va a ser un espacio vectorial. Puede ser un W, etcétera. El piso va a ser un espacio vectorial, ¿sí? Pero en este momento, para que se entienda, yo le pongo un piso. Y obviamente en esta pieza le puedo poner un foquito aquí, ¿no? O sea, podemos hacer un foquito ahí, correcto, la lámpara, ¿sí? Y este emite una luz. Entonces, como entre este vector y este vector hay un ángulo, o sea, no están en el mismo plano, ¿sí? O sea, este es B pertenece al piso y es un plano, pero A sale fuera de ese piso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al iluminar esto, nosotros logramos tener una sombra de este vector. Exactamente, este es perpendicular, ¿no? A este vector. Entonces, esta sombra que se logra obtener aquí, esta sombra, que sería otro vector, ¿estamos de acuerdo? Esta sombra es la conocida como proyección, bueno, en este caso, de el vector A sobre el vector B. Esa es una proyección, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo es su notación de la proyección? Generalmente se dice que es, en este caso, de esta forma, ¿no ve? ¿Proyección de quién? Del vector A, puedo poner si quiere en términos de vectores, sobre el vector B. Así se pone la proyección. Ahora, obviamente, acá en adelante, mi objetivo va a ser poder encontrar este vector de color azul. O sea, ¿cómo lo encuentro? Si tengo de datos el vector A y el vector B, ¿no ven? Y además tengo su ángulo, ¿sí? Son datos, ¿correcto? Eh, bueno, es un proceso de armar un triángulo rectángulo. Si ustedes ya se han dado cuenta, esta componente es perpendicular al vector B y que pasa por el punto final del vector A. Esta es una componente y con esa componente yo logro armar un triángulo rectángulo. Y entonces puedo aplicar las leyes de Pitágoras, las de coseno, las que definen en trigonometría o el seno, dependiendo a la aplicación que yo tenga. Pero yo sé, como este es un espacio vectorial de productos interiores, yo sé, y ayer lo hemos probado, de la desigualdad de Schwartz, el coseno del ángulo entre dos vectores había sido al producto interno entre los dos sobre el módulo de uno de ellos y el módulo del otro de ellos. ¿No ve? Si fuera solo el euclidiano interior, esto podría cambiar, ¿no ve? Recuerden que este producto es para un producto interior arbitrario, uno más genérico, mucho más amplio. Pero cuando nos han enseñado en física, esto era básicamente ¿qué? Era el producto punto, ¿no ve? O sea, entre el vector A, bueno, no se escribe con paréntesis, sino era esto así, punto entre B, y todo esto entre el módulo de A, el módulo de B. Así era, ¿no ve? En física 100. Pero ahora le pongo esta notación, ¿por qué? Porque nosotros aceptamos en un curso de álgebra lineal productos interiores arbitrarios, gran cantidad, ¿no? No siempre esto va a estar
para aspectos gráficos, bueno, y hasta R3 utilizamos vectores, pero pueden ser matrices y más. El contexto dice aquello, ¿correcto? Entonces, la diferencia, una vez establecido esas diferencias, la diferencia entre proyección y componente es que componente es el módulo de la proyección. Miren, el componente, que también se pone así, componente del vector A sobre el vector B, no es nada más que el módulo, o sea, el tamaño, ¿no?, de este vector, proyección de A sobre B. Entonces, esta siempre va a ser una constante y la proyección siempre es un vector. Esa es la diferencia. No sé si está la compañera que ayer me hizo la consulta. Si gusta, puede habilitar el micrófono. Inge, buenos días. Buen día. Sí, justamente el día de ayer le había preguntado, pero era si la componente era igual al complemento. Ah, ya. El complemento es otro concepto distinto y en este caso no hacemos uso en este capítulo. Es distinto también, igual, ¿no? Es distinto el complemento en este caso, pero al efecto, al objetivo que yo persigo es poner claro qué es módulo y qué es en este caso vector, porque recordad que acá el coseno está establecido. Producto interno es una constante. Los módulos son una constante. Entonces, esto sí es válido, esta igualdad. ¿No ven? Y no podría igualar en este caso la proyección con respecto a a la componente. Y el complemento es otro concepto muy diferente, ¿no? O sea, está ligado a vectores, pero no al lugar en esta aplicación, en este capítulo. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Ya. Bien. Una vez que hemos hecho aquello, ahora el objetivo definitivamente es su cálculo, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Y muchas veces también es necesario obtener, en este caso, en este caso, la componente, o en este caso, la componente perpendicular de la proyección de A respecto a B, perpendicular respecto a este vector B. O sea, estamos hablando de este otro vector, que va a ser 90 grados en este caso, y con esto armaría, ¿no? Esto sería, por ejemplo, como una diferencia de vectores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas veces es necesario encontrar, en este caso, la componente, pero ortogonal a la proyección. O sea, que sería 90 grados a este vector de color azul. Eso es, digamos, eh, tiene un objetivo final que va a ser la deducción del proceso de Gram-Schmidt, como les había indicado el día de ayer. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, miren, ¿cómo encontramos cada una de estas cosas? O sea, cada uno de estos nuevos conceptos que hemos dicho. O sea, ayer no quería hacer las deducciones de Gram-Schmidt porque utilizo mucho este concepto de proyección, ¿sí? No quería hacer porque, bueno, nos íbamos a tardar mucho más y no iba a alcanzar el tiempo. Hoy, como hay tiempo, entonces voy a poder encontrar todo lo necesario para poder deducir cada uno de estos parámetros, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que este triángulo se ha logrado transformar en un triángulo rectángulo por estas consideraciones que hicimos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos de la teoría de trigonometría que también el coseno del ángulo entre dos vectores, cuando conforman un triángulo rectángulo, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso sabemos de trigonometría. Entonces, aquí hay que tener cuidado. El cateto adyacente, recuerden, es un tamaño, es constante. Y la hipotenusa también es un tamaño, es una constante. Pero ahorita estoy metiendo vectores y constantes y eso hay que diferenciar de buena manera, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a hacer estas modificaciones. ¿Cómo sería en este caso? Eh, en este caso, ¿cómo encontraríamos un tamaño, tanto para este vector o para este otro vector? Tendríamos que ver de alguna forma cómo logramos hacer
ese tamaño, ¿no? ¿Cómo logramos interpretar este gráfico en función a las fórmulas que yo conozco? Entonces, miren, podría partir tanto de este lado como de este otro lado, es indistinto, ¿no? O sea, tendría que encontrar algún vector de alguna forma que se vuelva en un número o normalizar alguno como tal, ¿no? Podría ser esa situación. Entonces, eso es lo que tengo que en este caso ahora empezar a dilucidar y ver qué es lo que sucede. ¿Cómo podría encontrar cada una de estos nuevos conceptos que acabo de vertir? Entonces, si nosotros hacemos uso de estas fórmulas, por un lado, yo podría asumir que la componente, ¿no? La constante, esta constante, ¿no? Es el tamaño, y ese tamaño podría entrar aquí, en el cateto adyacente. Pero ¿cómo encontramos la hipotenusa? Esa sería mi restricción. Entonces, nosotros sabemos otra explicación aquí aparte. Miren, cuando yo tengo un vector, ¿sí? Un vector cualquiera, en este caso U puede ser, y dependiendo si yo le multiplico a este vector una constante K veces U, esta constante puede ser, recuerden, ¿no ve? Hay tres opciones. K puede ser mayor a 0, K puede ser 0, que no es muy, este concepto no me interesa mucho, y K puede ser menor a 0. También habría la alternativa de que K podría estar entre 0, ¿no? Y 1, ¿no? O sea, menor a 0, mayor a 0 y menor a 1, cuando se tienen números fraccionarios. Entonces, si este K es mayor a 0 y quiero hacer el producto de K por U, ¿qué va a pasar? Si es mayor a 0, lo va a elongar. Esto va a ser KU, cuando K es mayor a 0. Si es menor a 0 un número negativo, sea el valor que sea, lo único que va a cambiar es la dirección. O sea, esto va a ser K veces U cuando K es menor a 0. ¿Y qué va a pasar en este caso cuando 0 o K varía entre 0 y 1? Si K varía entre 0 y 1, va a ser más chiquito, ¿no ven? K veces U. Entonces esto va a ser 0 mayor K menor a 1. ¿Sí? O sea, son las distintas opciones que tenemos. O sea, son K veces un vector, dependiendo qué constante tenga. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, si se dan cuenta por similitud de este análisis que acabo de hacer, en este vector, ¿qué tenemos? Tenemos un vector B que es dato, y yo necesito conocer este vector de color azul. Pero me doy cuenta que tenemos esta última conclusión, esta. ¿No ven? Tenemos que multiplicarle por una constante a B para que se vuelva exactamente este tamaño. Entonces, ¿cómo encuentro esa constante? Muchas formas, ¿no? Recuerden que si yo a este vector B lo normalizo, estaría encontrando como su vector I, ¿no ve? ¿Se recuerdan el hecho de tener la base canónica, el IJK? Si yo lo normalizo, encontraría un vector más chiquito, más pequeño, pero de tamaño unitario, cuyo tamaño sea 1, que tiene la misma dirección y más. Y si le multiplico por la componente, que sé que es el tamaño de esto, por ese vector unitario estaría encontrando exactamente la proyección, ¿no? Apegado a estos conceptos que he mencionado anteriormente. O sea, si se dan cuenta, querer hilar fino con vectores es nomás, lleva nomás su tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para encontrar ese vector unitario, ¿qué hago? Qué sé yo, este vector unitario, ¿qué hago? ¿No? Le doy otro nombre y ahorita lo vamos a poner un nombre. Voy a hacer B entre el módulo de B. A este proceso, ayer hemos dicho, se conoce como normalización. Cualquier vector lo estoy volviendo como un vector de norma unitaria. Y esto es válido, ¿no? Porque la norma es una constante y sería K veces el vector. Y eso garantiza que tengo un versor aquí que tiene norma unitaria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como les decía, ¿cómo encuentro la proyección en este caso? La proyección para mí sería este vector multiplicado por la componente. ¿Estamos de acuerdo?
¿Hasta ahí todos ok? Compañeros. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. ¿No ven? Entonces Sí, diría, ingeniero. miren, la componente multiplicado por este vector que tiene norma unitaria sería la proyección. Pero, ¿qué es la componente? Ahora eso es lo que tenemos que deducir, porque aquí ya sé que es una constante respecto de otra constante, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la componente? ¿Cómo encuentro esa proyección? Justamente me voy a basar en este criterio, ¿no? En el criterio de tener, en este caso, eh, estas dos igualdades que definen el coseno. Miren, con otro colorcito. Yo sé, por un lado, que el coseno del ángulo es producto interno de A con B sobre el módulo de A por el módulo de B. Hasta ahí, ok. Luego les decía, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué? Porque he logrado conformar un triángulo rectángulo. Entonces, el cateto adyacente, pero tiene que ser en módulo. ¿No ven? Y en módulo eso era componente de A sobre B. ¿No ven? Componente sobre el módulo, en este caso la hipotenusa, ¿de quién sería? A ver, de A, ¿no ve? Tendríamos módulo de A. Entonces, ¿a mí qué parte de la igualdad me sirve? Esta. ¿De dónde yo voy a despejar lo que necesito conocer? Componente de A sobre B, que ya sé que, bueno, en este caso no, esta notación está mal, no es proyección. Aquí es directamente componente. ¿Sí? La componente yo sé que es el módulo de la proyección. Entonces, si despejamos, ¿qué tendríamos acá? Tendría, despejando, tendría módulo de A, producto interno de A con B, sobre módulo de A, módulo de B. Así sería, ¿no ve? Compañeros. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿qué se va aquí? Como son constantes, estos dos se van y obviamente queda garantizado, ¿no? La componente en este caso había sido A con B en producto interno sobre el módulo de B. Eso vale la componente de A y es una constante. Recuerden, producto interno es una constante y el módulo es una constante. Entonces, ahora, si reemplazo eso en la proyección, ya encontraría el vector, ¿no? En este caso, la proyección de A sobre B va a ser igual a ¿qué? A esta constante que estoy poniendo acá, A con B sobre el módulo de B por este vector, ¿no? B sobre su módulo también, porque he normalizado, ¿correcto? Entonces, definitivamente la proyección había sido de AB sobre el módulo de B al cuadrado por el vector B. De esa forma, esto es constante por vector, logro calcular exactamente el vector de color azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Compañeros, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Por qué están Yo no, tan ingeniero. callados? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, para Sí, mí. sí, se entiende. Ya, perfecto. Ahora les había dicho otra de las situaciones importantes que necesito conocer muchas veces es la componente la componente en este caso de U, o en este caso sería de A, ortogonal al vector B, que estamos hablando de este vector de color rojito, ¿no? Si hacemos esto, miren, este vector se puede trasladar, ustedes conocen, ¿no? Nosotros podemos trasladar aquí. O podemos trasladar al inicio, ¿correcto? Entonces, en términos de A,
Ubaldo, deja de compartir tu pantalla, por favor. Ubaldo Pacheco Pati. Ubaldo, ¿estás con nosotros? Listo, gracias. En el sentido de que este vector podemos trasladar, pero necesito la componente, en este caso, ortogonal. Eso va a ser también importante mencionar ahora. ¿Cómo se encontraría esa componente ortogonal? Ya conozco cómo se calcula la proyección, ¿no ve? Pero ¿cómo consigo esa componente ortogonal? Si nosotros hacemos, en este caso, eh, uso de la suma diferencia de vectores, nosotros vamos a poner eso, esa componente ortogonal, puedo ponerle así, bueno, como nombre. A la final lo que me interesa es su valor, ¿no ve? Componente, en este caso, de A sobre B, pero que sea ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? Así le voy a poner la notación. Mire, vamos a ponerle de esta forma, ¿no? Ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso va a ser igual a que en términos de los vectores que yo conozco, porque eso es lo que me va a ser útil para deducir el proceso de Gram-Schmidt. En términos de lo que yo conozco, miren, esto que está mirado hacia arriba, ¿no? Va a ser igual a que en términos de sumas y restas. Pongo el vector A, ¿no? Que es dato, y le resto ¿qué cosa? Porque este vector, miren, viene de izquierda a derecha, que sería la proyección de A sobre B. Si le pongo menos, ¿qué va a pasar? Va a ser el mismo vector, solamente que va a cambiar de dirección. O sea, es como si este vector ahora se iría a este otro lado, miren, así. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente esto menos esto sería el valor que estoy buscando, la componente ortogonal. Y nosotros sabemos que esto es igual a la proyección de A sobre B, ¿no? Y que es lo mismo que decir, miren, A menos producto interno de A con B por B, esto es vector, sobre B al cuadrado. De esa forma yo encuentro esta componente ortogonal. Y esto va a ser muy importante comprender cuando esté haciendo el proceso de Gram-Schmidt de ortonormalización. No sé si hasta aquí queda claro la idea de cómo poder encontrar o cómo encontrar en este caso esta proyección de A sobre B, ¿no? Que sería la que está sobre el vector B y su componente o su componente ortogonal, entonces, la proyección ortogonal al vector B, ¿no? Estos dos conceptos lo vamos a utilizar reiteradamente cuando estemos haciendo la deducción de Gram-Schmidt. Hasta ahí todos ok, ¿no? Se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Inge, estoy teniendo unos problemas con el gráfico, tal vez. Pensé que el vector A y el vector B pertenecían ¿qué se llama? Al espacio vectorial. Y ese rojito que ha pintado, pensé que salía del espacio, o sea, que era perpendicular a A y B. No, no, no. Este rojito es perpendicular a B, pues aquí clarito te lo he puesto en recuadro, si no, no valdría la fórmula del coseno. Ah, ya. Y, o sea, Y está en A el mismo. no está sobre el mismo plano, no está sobre el mismo piso el vector A donde se encuentra B. Eso del piso yo lo he puesto para poner la lamparita y tú puedas entender la proyección como una sombra, o sea, se pueda entender qué es lo que estoy queriendo encontrar. O sea, este vector A es como si saliera del piso donde se encuentra B. Sí, Inge, ahora sí. Muchas gracias. Ok, perfecto.
¿no? Entonces, una cosa es este vector que está y es colineal, está en la misma línea de acción del vector B, que obviamente hay una diferencia entre componente, como les decía, ¿sí? Y otra cosa es algo que es perpendicular a este vector B y que pasa justamente por el punto final. Ahora, recuerden, esto yo puedo trasladar al inicio, al final, para efectos de hacer esas comparaciones con sumas y diferencias, porque ahora voy a necesitar justamente hallar vectores ortogonales. Recuerden que el proceso de Gram-Schmidt lleva una base cualquiera a una base ortonormal. ¿Y eso qué dice? Que entre cada uno de ellos tiene que haber ortogonalidad y sus módulos tienen que ser unitarios. Eso dice, ¿verdad? Entonces, lo que no podía hacer ayer era teníamos que hacer paso por paso, miren, recordar qué es la multiplicidad de un vector, esto de la sombrita, todo este contexto, para ahora sí trasladarme a deducir el proceso de Gram-Schmidt. Eso es lo que había quedado ayer pendiente, ¿no? O sea, en forma gráfica. Vamos a hacer hasta R3, pero ya lo que corresponde a R4 y a Rn es una generalización que también la aceptamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora voy a empezar a graficar en este caso voy a empezar a graficar o voy a empezar a ortonormalizar un conjunto cualquiera que es considerado una base, ¿no? Entonces podemos ponerle, si quieren, U1, U2, hasta U3, digamos, en forma gráfica, pero esto se puede generalizar. Y voy a encontrar otra base B1, B2, B3, pero esta tiene la cualidad de ser ortonormal. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién hace esto? Gram-Schmidt, ese procedimiento, ¿no ve? Es un procedimiento que utilizamos para hacer esta transformación, ¿correcto? Habíamos dicho que estos vectores, ¿qué particularidad tienen? Norma unitaria y tienen entre sí, tomados de 2 a 2, ortogonalidad, o sea, su ángulo es 90 grados. Entonces, esto es dato y esto es lo que voy a encontrar. Entonces, ¿cómo encuentro el primero? Les decía, ¿no ve? En función al primer dato. O sea, ¿qué hace en este caso el vector U1? Puedo graficar si quieren, ¿no? Este va a ser el vector U1, ¿sí? Y este me tiene que generar un B1 que tenga norma unitaria. O sea, lo que he hecho hace un rato. Este va a generar un vector B1, pero que tenga norma unitaria. ¿Cómo encuentro esto? Por el gráfico, miren. Este U1 está sobre un plano, ¿no ven? ¿Qué sé yo? Sobre un plano BW1, si quiere, ¿sí? Está en el piso. Pero yo necesito K veces este vector 1, pero este K veces tiene que ser, en este caso, este nuevo vector de color rojito, tiene que ser de norma unitaria. La única forma que podemos hacer cumplir esa igualdad es lo que ya sabemos. Hemos hecho hace un ratito, ¿no? O sea, mi vector 1 va a ser si yo normalizo U1. ¿Y cómo se normaliza 1? Dividiendo entre su módulo. Obviamente estamos en un espacio vectorial de productos interiores, ¿no ve? Uno mucho más amplio que el producto punto simplemente. No sé si este primer vector ahora se entiende cómo lo encuentro y el por qué normalizo directamente. ¿Hasta ahí todos ok, compañeros? Sí, Inge. Bien, ya, hasta ahí en forma gráfica, ¿no ven? Ahora en un segundo paso, miren, puedo dibujar también si quieren el plano, si gustan. Bueno, no plano ahora, ¿no? Sino sencillamente yo ubico este vector U sub 1 y ubico, como sé que esta es una base, entonces sus vectores son linealmente independientes, ¿no ve? O sea, no pueden estar en el mismo plano de acción, o sea, en la misma línea de acción. Si este es un U1, entonces yo necesito, bueno, a ver un ratito, por favor, un U2, pero que sea, en este caso, linealmente independiente. O sea, en forma gráfica, ¿eso cómo se ve? Así, ¿no ve? Este puede ser un U2. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser más grande, más pequeño, eso es indistinto, ¿no? Pero yo sé que este es un U2. ¿Hasta ahí todos ok? Cuando no están en la misma línea de acción,
no son, o sea, si estuvieran en la misma línea de acción, o sea, cada vez es lo mismo, serían linealmente dependientes, ¿no ve? Porque uno depende de otro, están en la misma línea de acción, tienen la misma dirección. Pero si tienen otra dirección distinta, eso garantiza la independencia lineal. Este está en esta dirección y este está en otra dirección, linealmente independientes. Ahora bien, ¿qué conocemos de esto nosotros? Nosotros conocemos aquí un B1 que tiene una norma unitaria. Ahora yo necesito conocer un otro vector B2, o sea, aquí. Bueno, a ver un ratito, por favor. Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Ahí. Un B2 que sea perpendicular. ¿Correcto? ¿No ve? Y que también tenga norma unitaria, porque esta base a la que tengo que llegar tiene que ser ortonormal. Entonces, ahora sí voy a utilizar todos estos conceptos que he utilizado hace un momento dado para poder, en este caso, garantizar, digamos, eh, la deducción de este nuevo espacio vectorial, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que necesitaría para poder encontrar aquello? La configuración es la misma, miren. Si yo pongo una lamparita y ponemos algo perpendicular a este vector, ahí, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, lograría encontrar qué cosa. ¿Qué sería el vector de color verde, compañeros? La proyección de U2 en un 1. Eso, la proyección de U2 sobre U1. ¿Hasta ahí todos ok? Sí, que Ahora, también se podrá decir, miren, también podré decir, si me olvido de U1, podré decir también que esa es la misma proyección, porque tengo que relacionar, ¿no ve? De U2 con B1, ¿qué dicen ustedes? sí, que es lo mismo. Es lo mismo, ¿correcto? Mi criterio tiene que ser amplio. Miren, aquí, por ejemplo, el vector que asombraba siempre era más cortito que el que estaba por dentro, pero nada me impedía también poner a este otro lado, miren, a este otro lado otro foquito, iluminar, y la sombra de este B respecto de este otro definitivamente tiene que ser perpendicular, ¿no ve? Alargaría la línea de acción, y si asombramos va a ser un vector mucho más grande, ¿no ve? Que este, es hasta donde, ahí más o menos creo que es 90 grados, ¿no ven? Entonces, este otro vector de color rojo, ¿qué sería? La proyección de B sobre el vector A. Ah, pero ¿acaso no era chiquito? No, el concepto no tiene que cambiar, ¿no ven? Puede ser mucho más grande, puede ser mucho más chiquito. Entonces, ya es un poquito de imaginar bien, pero en este caso, como ustedes pueden ver, puedo aplicar los mismos dos conceptos, ¿no ven? La proyección de U2 sobre U1, o en este caso la proyección de U2 sobre este vector B1, porque a la final tengo que relacionar uno con otro. Anidaba, ¿se recuerdan lo que les he dicho ayer cuando hemos recordado la regla memotécnica? Entonces, como ha dicho Brian, esto es lo mismo, y a mí me interesa este parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo encuentro este parámetro de U2 sobre B1? ¿Cómo lo encuentro? Pensemos, utilicemos lo que hemos utilizado hasta hace un momentito. ¿Cómo era? Miren, aquí, por eso lo he hecho al ladito. Aquí estaba deducido la fórmula. La proyección había sido el producto interno de este A con B, relacionen, sobre el módulo de B por el vector B, ¿correcto? Ahora, miren cómo estoy haciendo acá. ¿Cómo sería entonces, según esa fórmula? El Esta va a ser producto igual a ¿qué? de Producto U2 a interno, B1. ¿cómo sería? De U2, B1. U2, B1 sobre el módulo de quién ahora. De B1. Eso, correcto, al cuadrado. ¿Por quién?
Por el vector B1. Eso, correcto. Por eso se los hice la fórmula, para que ustedes relacionen, miren, y se pueda entender. Ah, pero esto tiene algo particular. Miren, después voy a necesitar encontrar B2, porque este procedimiento, este era el primero, ¿no ven? El segundo estoy haciendo para encontrar B2. Esto daba el primer vector. Ahora vamos a hacer en un segundo procedimiento y vamos a encontrar B2. Ese es el objetivo. Pero, ¿qué es B2 a la final? Es esto, ¿no ve? La componente ortogonal de la proyección, si se dan cuenta. Es esto. Pero antes de llegar a esta consideración, miren, aquí voy a pensar en algo. Ya he dicho que B sub 1, ¿qué cualidad tiene? Lo primero que hemos previsto. Ahorita, ¿qué es ortogonal a B2? Sí, pero ¿qué tamaño tenía? Sí, ¿Qué sí, es norma? unitario. Es unitario, ¿correcto? Si el módulo es unitario, aquí, miren, si esto es 1 y 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿está bien que esta proyección la simplifique de esta forma? Miren, producto interno de U2 con B1 por B1. ¿Qué dicen? ¿Válido o no válido? Válido. ¿No ven? Válido, ¿correcto? Entonces ya he logrado una fórmula mucho más simplificada para la proyección de U2 sobre B1. Ahora, como yo necesito el ortogonal, ¿no ve? Esto hubiera podido ser mucho más grande, más chiquito, es indistinto. La interpretación es lo que me interesa. No siempre puede ser pequeñito, podía haber hecho uno más grande, ¿no ve? Y este B1 sería más chiquitito que el grande. Cada vez es lo mismo, eso se entiende, ¿no ve? Cuidado que digan, ah, es que el profesor lo está forzando. No, no, no. Esto puede ser como está ahorita en el gráfico, puede ser un poco más grande, tener otro ángulo. Es indistinto, pero el concepto no tiene que fallar. Lo que yo necesito ahorita para encontrar este B2, ¿qué sería? Con rojito ya vamos a hacer ahora. B2 va a ser igual a ¿qué, compañeros? A la componente ortogonal, ¿no ven? Fíjense. ¿Sí o no? Va a ser igual a la componente ortogonal, ¿no ven? Y esa componente ortogonal, por la comparación que tenemos, ¿qué tendría que ser igual? Miren, Sería ¿a qué U2 tendría que menos la ser? proyección de A en B, de U2 en B1. Esto que acabo de deducir. Sí. Bueno, los profesores generalmente ponen en una primera instancia así, ¿no ve? Proyección de U2, B1. Así ponen los libros. Y obviamente este es un vector, pero tiene que tener norma unitaria, entonces lo normalizamos. Y el normalizar es dividirlo entre su módulo, ¿no ve? Ese proceso garantiza que el vector B2 va a tener norma unitaria. ¿Estamos de acuerdo? Se los voy a pintar de mejor forma y más ordenadito. Miren, ¿qué sería B2 entonces? Ustedes mismos lo han dicho. Va a ser U2 menos la proyección, en este caso, de U2 sobre B1, ¿no? Como vector. Todo esto dividido entre la norma, porque esto de dividir entre la norma es el proceso de normalizar. Cualquier vector dividido entre su norma se transforma en un vector unitario. Y obviamente tengo esa situación. Pero para efectos de llegar a lo que yo había dicho el día de ayer, B2 para mí sería U2. ¿A qué vale? Ya lo he simplificado, no es la misma fórmula que tenía, ¿no? Lo he simplificado. Nosotros ya hemos encontrado su valor. Y va a ser U2 B1 por B1 sobre el módulo. ¿Qué les parece, compañeros? Así era nuestra Está fórmula, ¿no ven? reducido. ¿Sí? Sí, ya Pero si está la ayer yo fórmula. les hablaba así con proyecciones, que con todo este detalle hubieran logrado grabar esa forma
ese modelo memotécnico que les he enseñado ayer. Ayer nos hemos ido directo a la fórmula, ¿no? Les he dicho, bueno, el primero es fácil, divídanlo entre su módulo. No les he explicado así en forma gráfica, ¿no ve? Porque era demasiada información y no le iban a entender el contexto, ¿sí? Después les he dicho, relacionen con el anterior. Entonces el anterior es el que ya tienen como segundo dato, menos el producto interno del que ya tienen con el que han encontrado anteriormente. Pero como esa es una constante, entonces multiplíquenlo por ese vector que lo han encontrado anteriormente para que esta diferencia quede establecida. No puedo restar a un vector una constante, ¿no ves? Siempre tendría que ser vector menos vector y esto garantiza eso. Y divídanlo entre su módulo. Así hemos hecho ayer, ¿no ven? La regla memotécnica. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces, lo que ayer buscaba en ustedes era facilitar ante todo, ¿no? Esa regla la tienen que recordar de memoria hasta el 6º capítulo, pues no va a haber formulario ni nada, en lo presencial no habría tal situación, bueno, en lo virtual pueden recordar, pero es fácil de recordar y esto para toda la vida, ¿no? Ahora, la forma como se deduce, hoy lo hemos mostrado, faltaba toda esta explicación, ¿no? Parte por parte, qué era el coseno, o sea, como se dice, se los he desmenuzado en maíces para que ustedes puedan entender. Pero eso sería hasta R2. Me falta el tercero. Miren. Y ahorita este B1 y B2, sin tomar en cuenta el B3 que lo voy a encontrar, ¿qué cualidades tienen? Entre los dos hay 90 grados, por eso su producto interno es 0. Cada uno de ellos tiene norma unitaria. Entonces yo puedo decir que estos dos vectores son, ¿de qué tipo, Brian? Son ortogonales, ortonormales. Ortonormales, ¿estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a apoyarnos en esta primera deducción que lo hicimos. Esos dos vectores, miren, ahora ya están, bueno, pueden estar en un plano. Voy a poner así, en color rojito. El vector B sub 1, el vector B sub 2. Es indistinto cómo lo vean, ¿no ven? Pero para efectos de deducción, yo este vector lo voy a cambiar aquí. Miren, si quieren, aquí. Obviamente sé que entre ellos hay 90 grados. Y estos definen un plano. Un plano, un espacio vectorial W2 puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Porque el anterior definía un plano, un W1, ¿no ven? Fíjense. Ahora ya con los dos define un W2. ¿Estamos de acuerdo? Y yo grafico pues este vector U3. Puede ser grande, chiquito, es indistinto. Ya les he mostrado la interpretación. Yo grafico este. Miren, ¿a cuál lado puede ser? Que venga aquí, digamos, ¿no? Su proyección. Entonces, así más o menos que sea. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer bien. Que sea así. Ahí, digamos. Este es mi vector U sub 3. Estamos muy parado, ¿no? No se puede interpretar bien. A ver, un poquito le daré pendiente. Ay, vamos a utilizar nomás las reglas, ¿no? Eso nos va a ayudar. Sería así. Entonces le daremos alturita. Ahí. Esa es la forma correcta de trabajar con este software, con reglita. Entonces ahí más o menos ya se va a entender de mejor forma. Este va a ser mi vector U sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Que si ponemos una calcamonía, como ustedes quisieran ver, o sea, una lámpara, lo que voy a tener es esta proyección sobre el plano B1 y B2, ¿no ve? A ver, podemos así poner. Digamos ahí. Vamos a hacer la proyección. Digamos ahí. Más cortita. Podría ser más corta. A ver un rato. Vamos a ver. Aproximadamente ahí daría esa proyección.
A ver, vamos a hacer lo siguiente, tratar de graficar de mejor forma posible. Sí, exactito. Este otro colorcito vamos a poner. ¿Sabes? Y lo que necesitamos tener un vector de color rojo, que va a ser ahora un B sub 3, ¿no ve? Así. Listo, ya la regla está ahí, está bien. Entonces tengo que obtener un B sub 3. Esta sería la proyección, ¿correcto? Siempre y cuando aquí pongamos una lamparita. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos esto? Recuerden, cualquier vector de este plano W se puede subir como combinación lineal de estos dos, ¿no ve? Y ese cualquiera, bueno, le voy a poner que sea la proyección, en este caso, sería ¿de quién? ¿De quién? De U sub 3 sobre el plano B2, ¿no ve? Así sería, ¿estamos de acuerdo? Este vector. ¿Está bien, muchachos? Sí, Inge, está bien. Inge, Ya. Entonces, cualquier vector de ese, como sé que este plano está generado por B1 y B2, que además son ortonormales, fíjense aquello, cualquier vector de ese espacio normal respecto de un conjunto ortonormal, ¿cómo podría ser? Como combinación lineal, miren aquí. Entonces, ¿cómo podría escribir eso? sería Inge U3 menos proyección no, de U3 en U2. ¿Cómo se ¿Cómo puede sería? proyectar sobre todo? Si quieren, no le daremos proyección, si quieren. Bueno, es que estoy utilizando ya plano, miren. No es vector, plano. Sí. Le daremos un nombre cualquiera para no confundirnos, ¿les parece? Un nombre cualquiera le vamos a dar, porque si no nos vale. Pero esto es lo que se tiene. Yo le voy a dar un nombre cualquiera, un U como hemos hecho ahí. ¿Está bien? Entonces sería un U B1 más un U B2. Hasta ahí todos de acuerdo. Ah, bueno, nos falta aquí los productos, ¿no? Por B1 más U B2 B2. ¿Hasta ahí todos ok? ¿Se puede hacer eso respecto a este plano? Compañeros, ¿se puede hacer eso o no se puede hacer? ¿Eso queda claro? Sí, Inge, queda claro. Inge ha sumado las dos proyecciones para formar el plano. Eso No, no, ahorita lo que estoy queriendo que entiendan es que yo cualquier vector de este plano W2 lo puedo expresar como combinación lineal de estos vectores que lo generan, ¿correcto? Basado en esta afirmación. ¿No ve? ¿Hasta ahí eso está bien? Ah, sí, eso sí. Ya. Hasta ahí eso está bien. Eso es lo bueno, ¿no? Ahora vamos a conexionar estos dos conceptos. Proyección de U sub 3 sobre este plano B2 que está conformado por estos vectores. Eso vamos a lograr concatenar esa idea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo sería esa proyección de U3 sobre, en este caso, B2, en este caso, sobre este plano que está generado por B1 y B2? ¿Cómo lo pondrían eso? En términos de esta fórmula que acabo de desarrollar. Sería U3 menos el producto Eso, interno de U1. relacionando estos dos conceptos, lo que dice su compañero sería U3 con B1. Recuerden, cualquier vector, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sería así, ¿no ven? Pero
recuerden, para esto necesito la componente ortogonal a esta proyección. Ortogonal. Entonces, mi B sub 3 va a ser igual a ¿qué? La componente ortogonal había sido la diferencia, miren. Eso se los he puesto. Si le hago cambiar de signo a este va a ir en esta dirección. Y obviamente encontraría ese parámetro, ¿correcto? Entonces, sería U3 en términos como dice el texto o los textos, en este caso, de W2 U3 sobre el módulo, porque necesito normalizar. Pero para nosotros, ¿qué es esto? Miren, tendríamos el U3, pero la proyección para nosotros será la suma, pero como este signo le afecta a los dos, sería, bueno, no, este es U3, aquí no estamos equivocando, este es U3, menos la proyección, pero la proyección esto es estos dos, esta combinación lineal. Entonces sería como U3 con B1, B1 menos U3 con B2, B2 y todo entre su tamaño, que sería U3 menos U3, B1, B1, U3, B2, B2. Y de esa forma se logra obtener un vector ortogonal a estos dos y que también tenga norma unitaria. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de Gram-Schmidt queda establecido en forma gráfica hasta R3. Obviamente esto ya puedo generalizar, ¿no ven? Podemos generalizar, pero ya no hay forma gráfica hasta Bn, ¿no ven? Que sería Un menos la proyección de ese vector Un sobre el espacio vectorial n-1. Así sería, ¿no ven? Todo esto entre su norma. Y eso nosotros sabemos que es, bueno, esto es UN, perdón, ¿no? Esto es UN. Entonces esto sería UN menos Producto Interno. Eso les decía, ¿no? Sería UN entre Bn-1 por Bn-1 menos, y así sucesivamente, ¿no ven? Hasta el último, hasta antes de ese último, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este? Bueno, sería UN B1 por B1. Así sería, ¿no? Entonces, igual, comillitas, módulo. Y está normalizado. Esta última parte, obviamente, ya no hay gráfica, ¿no? No tendríamos gráfica. Nosotros conocemos hasta R3. Generalmente, les decía, por eso se utiliza hasta R3 estas fórmulas. Pero todo tiene su asidero. Si esto no sabía, miren, por eso he empezado por ese lado la clase. Les había dicho que esto sí es válido cuando la base es ortonormal. Y obviamente, ¿no? Estos dos vectores eran ortonormales, por eso podía ser esa combinación lineal. Lo he hecho en sentido genérico primero para que se entienda, pero en términos de lo que andaba buscando era esto. Y obviamente ya he podido encontrar la fórmula final, ¿no? De eso se trata Gram-Schmidt, compañeros. No sé si alguien tiene alguna consulta. O sea, lo que les he dicho ayer era para que ustedes tengan una ventaja respecto de lo teórico, ¿no? Si alguien les preguntara por este tema, pero bueno, esto es más básicamente para ciencias puras, ¿no? La deducción a detalle, hasta qué lugar puedo graficar y más, ¿no? Pero nosotros hacemos el uso pragmático, o sea, utilizamos la metodología para, ya les he dicho, obtener matrices ortogonales o generar combinaciones lineales que nos faciliten de alguna forma el proceso de cálculo, eso les había dicho, ¿no? Trabajar sobre bases ortonormales facilita en ciertos aspectos muchos procedimientos de cálculo. Por eso era importante encontrar esa base ortonormal. Eso les había indicado, ¿correcto? Sí. ¿Qué les ha parecido, Brian, las deducciones más abstractas, ¿no? Mucha Está interesante, imaginación. Inge, esto, si tenemos tres vectores que están en tres direcciones distintas, dependiendo de cuál, de cuál vector tomemos como U1, ¿vamos a encontrar tres bases ortonormales o no? O sea,
No, yo Cada, creo que encontrar muchas bases ortonormales va ligado a utilizar diferentes productos interiores. Con cada entonces, ¿y que producto no interior interesaría de cuál partamos? O sea, si no partimos, interesaría, no interesaría. Bajo un mismo producto interior siempre va a conseguir lo mismo. ¿Qué sé yo? Solo le cambio el orden. Primero encuentro B sub 3, o sea, no habría estos otros. Mi B sub 3 estaría sobre una línea de acción aquí. ¿No ve? Hago el mismo, ya encuentro B sub 2 en forma decreciente. Entonces voy a generar un plano en este lado. Así va a ser ya mi plano. Y respecto a ese plano, grafico el U sub 1, entonces estaría encontrando lo mismo. Lo que sí daría lugar a tu consulta para encontrar bases ortonormales diferentes, sobre una misma base puedo encontrar diferentes bases ortonormales siempre y cuando también utilice diferentes productos interiores. Eso sí es válido. no, está bien, y, ¿A ver? sí, Porque si vos encuentras, qué sé yo, también por ahí me gustaba primero B sub 2, hacía su línea de acción, lo transforma, solo es el tema de los subíndices, la notación nada más cambiaría, porque el espacio vectorial es el mismo, ¿correcto? Y en aspectos, digamos, para un curso de física, yo creo que en física esto no hacen, porque esto es más para el lado de matemáticas, ¿sí? Para poder hacer modelos matemáticos en este caso, pero como en física no conocen esa diversidad de productos interiores, entonces el único que utilizan es el escalar, entonces esto va a ser U3.B1 por el vector B1, ¿no? Más facilito. ¿A ver? Pero nosotros ponemos esta otra notación porque entendemos que puede haber cualquier otro tipo de producto interior que no necesariamente sea el producto escalar. Es más, esto lo he hecho a efectos gráficos, ¿no ve? Aquí hemos podido ver gráficamente cuándo había sido linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿correcto? Linealmente dependiente es cuando es k veces ese vector, o sea, está en la misma línea de acción o tiene la misma dirección, ¿correcto? Y linealmente independiente que cambia de dirección si generan un plano a la final. Entonces, pero utilizo y hago uso desmedido posiblemente de la teoría de vectores y nosotros en este curso aceptamos lo mismo, le puedo poner matrices. En vez de elementos vectores, le pongo matrices. Le puedo poner polinomios con distintas fórmulas de producto interior. Puedo poner funciones derivables también. Entonces, ya estoy abstrayendo, generalizando en este caso para llegar a ese mismo norte. No sé si eso satisface tu inquietud, Brian. sí, sí, Inge, más bien, sí, estaba pensando yo que dependiendo de la base pues, íbamos a azotar el eje, azotar los otros dos ejes, pero si son lo mismo, entonces está bien, Inge. Gracias. Ok. No sé si alguien tiene alguna consulta. Marianela Toses, ¿lograste comprender bien? Sí, Inge, Ya. Espero ya. que así sea. Les he dicho, en este tipo de problemas podemos ir de A a la Z o puedo darles ya este conjunto ortonormal con algunas restricciones y más y les puedo pedir que consigan esas restricciones para que sea considerado ortonormal. O sea, la diversidad de ejemplos realmente es amplia, ¿no? O sea, tiene mucha diversidad de ejemplos, ¿no? Lo que había que entender es comprender lo básico, pero desde mi consejo es esto y esto, y su generalización. Las deducciones son muy importantes, definitivamente, pero a efectos del procedimiento de cálculo operativo, es más prudente lo que ayer he hecho con ustedes, o sea, es estrategia ante todo, ¿no? Les he hecho recordar en forma memotécnica, así como hago mis operaciones elementales, igualito les he hecho recordar para que ya eso quede con ustedes hasta el final. La forma de deducir, hoy lo hemos garantizado, pero hoy ha sido un poquito mucho más flexible esa comprensión. Si ayer me lanzaba directamente con estos conceptos y todo lo demás, quién sabe lo que hubiera logrado era confundirlos más. Ayer no, hemos hecho solo las fórmulas y obviamente ustedes al día de hoy, por lo menos según mi perspectiva o lo que espero de ustedes, ya han logrado asimilar cómo recuerdo cada una de estas, ¿no? Es para no olvidarse más, ¿no? Siempre va a estar ahí presente.
pero esa regla memotécnica funciona a la hora de poder hacer transformaciones de una base a una base ortonormal. De eso se trata, ¿no? Obviamente las proyecciones, la ortogonalidad en cualquier momento se va a presentar. Que sea ortogonal, básicamente que su producto interno sea cero, ¿no ven? Eso es lo que se estila hacer. Entonces, ya con esto quedaría todo satisfecho para el segundo parcial. Ustedes tienen la responsabilidad ahora de estudiar por su cuenta. Y como siempre queremos hacer ejercicios y problemitas de cualquier naturaleza, entonces voy a proponer el siguiente ejemplo, ¿ya? Algo que no estaba previsto el día de ayer, podemos hacerlo con condiciones, o sea, hay muchas formas de preguntar lo mismo, pero en este caso, ya digamos del bagaje amplio que tenemos que tener en ejemplos, propongo el siguiente problema, mire, a ver, Disculpe, Inge, podría una ser, es preguntita más, antes de avanzar. sí, adelante. Inge, cuando no tenemos operaciones, cuando las operaciones no están definidas para cualquier, bueno, en el caso de aquí era el producto escalar, ¿no? El producto interno, diré, no estaba definido. Y, o sea, de que vamos siempre, utilizamos las de los reales normal. Por ejemplo, para encontrar, para analizar si era un espacio vectorial o no, no está definido el producto entre escalares. Entonces, ahí hemos utilizado directamente el producto de escalares en los reales. O sea, cuando no está definido una operación, tenemos que recurrir a las de los reales. Mm, realmente no te he entendido la pregunta, pero a ver. Me estás diciendo espacios vectoriales que no está definido alguna operación, ¿no? Sí está definida la operación, ¿no? Es generalmente la constante que es externo con los números reales. Ahí no necesitamos nada que decir. ¿Qué pasaba aquí? Cuando no había la fórmula recuerda, en cualquier problema de producto interno siempre tienes que hacer referencia a alguna fórmula de producto interior. Y si no dice nadie nada de eso, estamos hablando que se trata del producto punto, del estándar, al que nosotros en este curso le conocemos como euclidiano interior, que básicamente es hacer productos parciales entre las componentes y aplicar la sumatoria. No sé si te refieres a eso, Brian. Sí, sí, que mientras no nos den una operación, o sea, que mientras no cambie todo es siempre lo original, ¿no? Lo que conocemos. El estándar, sí, el producto Ah, el punto común y estándar, eso quería decir. el producto punto, el producto Está normal bien. como tú lo conoces. Pero en un examen no te van a dar pues, con el producto estándar. Sería muy facilito. Ayer has visto la ortonormalización que hice de esos tres vectores. Pucha, la norma era por aquí pasó, ¿no ves? Rapidito. Generalmente le cambian alguna constante o les puede dar una condición para que ese producto interior sea considerado como tal. Y con esa condición desarrollar ya un nuevo ejercicio. Podría ser otra forma de preguntar, ¿no? Entonces, hay que leer bien, o sea, ahorita es practicar. Y bueno, mañana pasado el auxiliar se va a lucir, estimo, con todos estos problemas y ojalá pues les regale alguna clasecita ahí para que ustedes puedan practicar o sea, que haya más clases, ¿no? No solo el viernes, podrían pasar el viernes, también el viernes en la noche podrían agendar de 6 a 9 de la noche, digamos, ese mismo viernes y terminar sus clases el sábado hasta el mediodía o extenderse un poquito más. Eso sí va a ser fructífero para ustedes. Practicar, ¿no? Es más, resolver su práctica ahí con el auxiliar mismo. Ya lo va a publicar, estimo, su práctica 2. Entonces les va a dar un tiempo de presentación hasta el lunes seguramente. Entonces ya se podría trabajar en aquello. Sería importante pensar en ese norte, ¿no? Ahorita lo que ya falta es practicar nada más, ¿no? Y para el examen final, obviamente, a medida que vayamos avanzando, mañana empezamos transformaciones lineales, ustedes paralelamente ya tienen que practicar. Recuerden que estamos a una semana y media del final del curso. Tenemos 4 clases más la siguiente semana y vamos a tomar el examen final. Así va a ser violento el cierre del curso. Entonces, a partir de este momento ya trabajan bajo presión, ¿no? Sí. Ya. Entonces, Mi llamaremos a pregunta era, asistente. era por una pregunta que he visto en una práctica, Inge. Es que
Pero no sé si le podría comentar esa pregunta. No, eso es estándar, ha debido ser, dado las condiciones o dada la ortogonalidad, hallar tal cosa. Y si no te han puesto ninguna fórmula de producto interior, tú asumes que eres el producto punto. Pare de contar, así de simple. Y si te dan esa fórmula, entonces Está utilizas bien. la fórmula que te han dado para todo lo que te pidan, hasta para hacer tus pruebas y todo. ¿Recordá? Eso me preguntabas hace un rato, ¿no ve? El orden de los vectores de la base. Tú puedes encontrar muchas bases ortonormales respecto a un conjunto inicial, siempre y cuando le cambies los productos interiores, ¿no? Bien, entonces ahora resolveremos un problemita que, bueno, yo planteo el siguiente, miren, podría ser, puedo preguntar hallar una base ortonormal o puedo preguntar hallar una base, es indistinto esto, miren, puede decir hallar una base, en este caso, ah, para el espacio, que sea, a ver, este concepto no lo hemos, no hemos hecho ningún ejercicio. Para el espacio, no, mejor le cambiaremos la notación para que sea entendido. Para el subespacio, que sea, así que sea, subespacio ortogonal a los vectores. Y ahí me doy los más facilitos, ¿no? Si quieren, puede ser -1, 2 y 1, así. Sencillitos nomás, ¿no? Hallar una base para el subespacio ortogonal a los vectores. Bueno, como pedí aquí Brian, dado el producto interior, en este caso que sea X. Bueno, no, como no he establecido el espacio vectorial, aquí lo voy a establecer el espacio vectorial, miren. X, Y, Z, punto y coma, así que sea U, W igual a 2 veces XU más, qué sé yo, a ver, 3 veces YB más ZW, así que sea, ¿ya? Dado el producto interior definido de esta forma. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Hay que generar una base. Recuerden, cuando me pedían una base, a ver, con lo que hemos hecho los ejercicios, siempre tenía el conjunto y me lo daban en forma comprensiva, ¿no ve? O me daban un enunciado para encontrar esa base. Recuerden el ejemplo de la matriz antisimétrica. En este caso es algo similar, solamente que hay un precálculo antes, ¿correcto? O sea, quieren que el subespacio sea ortogonal a estos dos vectores. ¿Eso me entienden hasta ahí? Compañeros. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Ya, mucha, no me dejen hablando solo, pues parezco un personaje de ultratumba, ¿no? ¿Sí? Solito me dejan. Resolveremos este problema. Entonces, ¿qué es lo nuevo aquí? Necesito algo ortogonal a estos dos. Y ese algo ortogonal puede ser este vector ABC, ¿no ve? Quiero que sea ortogonal a este B1 y a este B2. A este B1 también a este B2. ¿Cómo haría cumplir esa condición? Ustedes ya saben, ¿no? Si hago el producto de A con B, C, el primero, y lo igualo a 0. Si hago el producto de estas condiciones, porque necesito condiciones, ¿correcto? Con respecto al segundo vector. Y también lo hago a 0. De ahí va a salir las condiciones para generar esta base. ¿Eso me entienden, compañeros? Facilito. O sea, esta frasecita, esta palabrita, se traduce en esto. Es interpretar nada más. ¿Estamos de acuerdo? Es más, puedo darme un otro vector y decir
que sea parte de este vector, y ese vector puede estar en términos de otras variables. Habría que satisfacer estas condiciones que me están dando, siempre y cuando haya esta palabra mágica, ortogonal. ¿Estamos? Entonces, para hallar esto, recuerden que esto es una ecuación a la final, ¿no? Miren, había sido ¿qué cosa? Según mi fórmula. Sería 2 veces por A, así, por 1, según la fórmula, ¿no ve? Siempre tengo que utilizarla. Y si no diera ninguna fórmula, mucho más fácil todavía, porque estamos hablando del euclidiano interior, del producto punto. Este caso sería 3 veces, según la fórmula nomás, B veces por 2 más C por 3 igual a 0. ¿Correcto? Por un lado. Después este otro, ¿qué sería? Sería 2 veces A por menos 1 más 3 veces B por 2 nuevamente más C veces por 1 igual a 0. ¿Esto qué genera? Esto genera lo siguiente, ¿no? Sería 2A, 3 por 2, 6B, más 3 veces C igual a 0. Aquí sería menos 2A, más 6 veces B, más C igual a 0. ¿Qué hemos generado? Sistema de ecuaciones lineales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No ven? Sí, sí. Ya listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por Gauss-Jordan, ¿no? Lo que primero les he enseñado antes de definir aquello es expresarlo en forma matricial. 6, 3, menos 2, 6, 1. Esas filas de la matriz son linealmente dependientes o independientes, así a simple vista. Independiente. Sí, ¿no? No hay multiplicidad. Entonces nosotros resolvemos por Gauss-Jordan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí todos piensan de la misma forma que yo estoy pensando, muchachos. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en este momento, antecitos, llamaremos asistencia. Estamos 123. A ver, un ratito. Listo, ya está la lista, ¿no? Descargada. Bien, entonces vamos a hacer la matriz aumentada, que en este caso sería 2, 6, 3, 0. Sería menos 2, 6, 1 y 0. Listo, si quieren, antes de hacer el pivote voy a sumar porque me doy cuenta que hay multiplicidad. Entonces sería directamente la fila 1 más la fila 2, va a cambiar la fila 2. Al hacer esa operación elemental sería 2, 6, 3, 0. Y aquí habría 0, si sumamos esto es 12, 4 y 0. Ahora sí, ¿no? Un medio a la fila 1, entonces va a cambiar la fila 1. Un doceavo la fila 2, entonces va a cambiar la fila 2. Al hacer esto tenemos lo siguiente, ¿no? Sería en este caso 1, 6 entre 2 es 3, 3 medios, 0, 0, 1. El 4 se va y aquí quedaría un tercio, ¿no? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Una operación más y somos felices, ¿no? Entonces sería menos 3 veces la fila 2 más la fila 1, entonces la fila 1. Al hacer eso tenemos 0, 1, un tercio, 0. Habría aquí 1, 0. Ahora sí, ¿no? El 3 con el 3 se va y quedaría menos 1, ¿correcto? Entonces, menos 2 medios más 3 medios. ¿Cuánto es ahí? ¿Está bien, muchachos? Sí, ingeniero. Ya. Interpretemos entonces lo que quiere decir esto, ¿no? Dice que A más Z medios es igual a 0 y B más Z tercios es igual a 0. Entonces, A es igual a menos Z medios
y B es A menos 2/3 de Z. Por lo tanto, esta base ortogonal que yo estaba buscando, o sea, la base ortogonal, así, ¿no ve? La base de ese subespacio ortogonal va a estar dada por ¿qué tipo de vectores? A, B, C, porque el espacio en el que trabajamos es derecho, es tal que se cumple estas condiciones. A menos Z medios y B tercios, perdón, aquí hay tercios de Z. Y esas van a ser las condiciones para generar esa base, ¿no ve? O sea, Y en falta el este menos. caso, ese conjunto ortogonal no es todavía una base. Aquí hay un lapsus con mi persona. Este es un conjunto del que genera. ¿Se recuerdan que hice con un, cómo le puedo poner? Pues subespacio ortogonal, ese que sea. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el subespacio ortogonal conformado por esos vectores. Ahora, para la base, ahora sí, me estaba emocionando muy rápido. Me ha faltado reemplazar, ¿no ve? O sea, hacer A, B, C igual a, B, C. Reemplazamos lo que vale A. Sería en este caso menos Z medios. ¿Está bien? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Estoy haciendo bien esto? No, Inge, lo tenía que parametrizar, ¿cómo se dice? Ah, por fin alguien ha opinado de forma correcta. Esas serían mis condiciones. Hasta ahí, ¿qué dicen? ¿Está bien estas letras? Yo quiero que reclamen, pues. No están reclamando, muchachos. Es B igual a menos 2/3 de Z, Inge. Ya. Está bien. Hasta ahí también está bien. Ya. ¿Qué tengo que hacer ahora para generar mi base? ¿Cómo es? Brian, ¿te has dormido? ¿Qué está mal? Marianela, participen. ¿Qué está mal? Y SB Israel, a ver, solo adelante. es Dios. No, adelante. No te hemos copiado bien. Volvé a repetir. Eh, SB es Z tercios. Nada. Está bien también. Tu observación. Yo le puedo, es que como todos están calladitos, me los estoy fumando, ¿no ve, muchachos? ¿Se dan cuenta? Marianela, ¿qué dices tú? ¿Dónde me los estoy tomando el pelo? A ver. Inge, no existe C. No, pues, mi hermano, ya medio que tibio. Aquí, ¿no ve? Sí. Yo quería que alguien reclame. Esta fila corresponde a la variable a la B y a la C. ¿De dónde me has Sería dado Z? 0. ¿Cómo es, compañeros? Sería 0. C. No, es C. Mucho ojo, ¿no? Cuidado con hacerse tomar el pelo o cuidado con cometer esos errores. Yo quería que alguien reaccione, pero nadie reaccionaba, ¿no? Bueno, definitivamente, ¿qué es esto? Esto es más C medios igual a 0. Mis variables, miren. ¿De dónde me he obtenido Z? No había sentido, ¿no ve? Pero nadie reclamaba, ¿no? Al despejar, hacíamos qué cosa. Ahora sí. Esto sería menos C medios menos C tercios. Ahora sí, muchachos. ¿Qué dices, Brian? Sí, Inge. Ahora sí está bien. Ya. ¿Y por qué no reclama? Marianela no quiere participar hoy día, ¿no? Por qué estará sin ganas de participar? Estimo que ya sabe muy Inge, bien. yo pensé que le había puesto la Z porque ya le estaba No, parametrizando. Inge. Es que ya me sobraba una variable. Ya, listo. Partimos de desigualdad. Metemos las condiciones, ¿no ven? Menos C medios menos C tercios C igual a B C
factorizamos para generar la combinación lineal. Estamos haciendo cumplir condición de conjunto generador, por lo tanto la base, ahora sí, ¿no? Va a ser menos 1/2, menos 1/3, 1, y su dimensión es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que no sería igual a 3? 1. Hay un solo vector, no hay 3 vectores. Ah, sí, está bien, Inge, gracias. ¿No ven? Listo, muchachos. ¿Qué le hubiera cambiado? Me hubiera hecho la burla aquí, miren. Hallar una base ortonormal. O sea, aquí le hubiera puesto ortonormal. ¿Qué hubiera cambiado? Que una vez que he encontrado esta, tenía que normalizar o ortonormalizarlo. Como es un solo vector, entonces la ortonormalización se hubiera resumido en dividirlo entre su módulo, ¿no ve? Pero a partir de esta base hubiera utilizado Gram-Schmidt para llegar a la base ortonormal. ¿Qué le hubiera cambiado también? Le hubiera puesto vectores de R4. Aquí hubiera salido un sistema, o en este caso una base de dimensión 2. Y ahí sí el proceso de Gram-Schmidt hubiera sido un poquito largo. Le hubiera puesto vectores de R5. Aquí hubiera salido 3 vectores de R5. Y eso se hubiera podido ortonormalizar bajo Inge, disculpe una pregunta. Ujú. Adelante. Es, Inge, había dicho el anterior que las bases pueden variar y, digamos, pero no en el sentido de sus proporciones. O sea, podría, o sea, la misma base ser equivalente a otra base, digamos, más, que se vea mejor así. Por ejemplo, si lo multiplicáramos por 6 o algo así, encontraríamos la misma base, pero distinta proporción ahorita. O no se puede Sí, hacer nada más. se puede hacer eso. No habría problema. O sea, en este despeje tú quieres, qué sé yo, volverlo entero, ¿no ve? O sea, aquí digamos ese. Sí, sí. O sea, queremos algo entero. Entonces se puede, pues, pero ya eso depende del que resuelva. Lo único, no te tienes que inventar. Eh, podría hasta factorizarle el signo, ¿no? Y sería en este caso, ¿qué cosa? 3 veces. ¿Está bien? Aquí sería 2 veces y aquí sería menos 6 veces. Para tener números enteros, ¿no? ¿Eso quieres decir, Brian? Sí, Inge, porque parecía que se podía factorizar cualquier cosa. Sí, ¿no? Y aquí tendrías la misma dimensión y obviamente otros elementos en los vectores para no tener números fraccionarios. Se podría hacer eso, pero la dimensión no cambia. Está bien, Inge. Ok, les decía, ¿qué cosa puedo cambiar? Darle mayor dimensión a esto y obviamente voy a encontrar mayores elementos y tendría que ser Gram-Schmidt con este mismo producto interior. ¿Correcto? Podría cambiarle, ya no vectores, ahora podría ponerle matrices de 2 por 2, de 3 por 3. Si pongo 3 por 3 ya es largo, ¿no ven? Largo va a ser, porque hay que resolver un sistemita grande. Si fuera 2 por 2 sería más prudente, pero le puedo poner matrices y otro producto interior. Con productos de matrices, con trazas, o sea, la diversidad es amplia. Pero este es el formato que hay que seguir. Miren, subespacio ortogonal, cumplir la condición de ortogonalidad. ¿Correcto? Bueno, muchachos, hasta ahí la dejaremos hoy día. Lo que sí les pido es sigan planteando más ejercicios. Creo que la auxiliar ya tiene listo su práctica. Le voy a solicitar que para esta tarde en la noche ya la suba, para que ustedes, o ya lo ha publicado, no estoy seguro yo. ¿Han visto alguna práctica ya publicada en la plataforma? Sí, sí, creo que lo subí. Allá está. Sí. Miren, a ver, yo no me he enterado siquiera. A ver, tareas. Ah, sí, ya está la práctica de auxiliatura. Entonces,
Ya tienen para practicar mucho y háganle trabajar a su auxiliar, ¿no? Todo lo que no se entiende, él tiene la obligación moral de echarles una mano, ¿no? Por lo menos con ejemplos parecidos, ¿no? Y si tiene esa soltura, se los va a poder hacer algunos ejercicios de su propia práctica, estimo. Eso voy a conversar con él. Bien, muchachos, los dejaré aquí. ¿O quieren ya nomás meternos a transformaciones lineales? Creo que está bien hasta aquí, Inge. Sí, Sí. hoy día, esto ha sido lo complicado, ¿no? La interpretación geométrica. Miren, si yo quisiera deducir Gram-Schmidt para matrices, no hay gráfica, ¿no ve? Eso sí sería completamente abstracto. Por eso siempre empezamos con vectores y eso ya lo generalizamos a polinomios, matrices y con otro tipo de productos interiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el contexto es mucho más amplio. No podía haber hecho uso o deducción así tan sencilla como lo hice hoy día si es que no planteaba todos estos preliminares que eran necesarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Listo, muchachos. Entonces ya se llamó asistencia, todo lo demás. Nos vemos mañana con un nuevo capítulo, transformaciones lineales. Que tengan una buena jornada de estudio. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego.